Buenas tardes y bienvenidos a la huerta. Estamos en pleno agosto, pleno verano, que lo último en lo que uno quiere pensar es el invierno, pero es el momento de empezar la huerta de invierno y bueno, eso es lo que voy a hacer hoy. Empezar la transición al huerto de otoño-invierno. El huerto de otoño-invierno, por raro que parezca, se empieza en verano. Yo ya he empezado algunas cosas, que el otro día ya os enseñé que empecé el semillero, creo que hará un mes ya, quizá un poco más. Empecé un semillero con brócolis, coliflores, cale, coles y poco más. Y esas plantas las quiero plantar ya hoy en el suelo, aquí en la huerta, porque ya están suficientemente grandes, no tienen que estar ya más en el invernadero. Ese semillero lo empecé relativamente pronto. O sea, realmente yo nunca había empezado el semillero de otoño-invierno tan pronto, a mediados de julio. Normalmente lo empiezo ahora, a mediados de agosto. Pero el año pasado ya pensé que este año lo que quería hacer era empezar un poco antes para, con suerte, antes de que llegue el invierno, tener cosas como brócoli. Coliflor no sé si llegará, pero brócoli yo creo que puede llegar a tener brócoli antes de que llegue el invierno, porque normalmente yo cuando siembro el brócoli en agosto no me sale el brócoli hasta la primavera que viene. Con lo cual esa era mi intención con ese semillero, que veremos a ver, el tiempo dirá si me ha salido lo que quería que saliera, pero si no, en cualquier caso, pues bueno, tengo unas plantas más avanzadas. Y hoy quiero plantar esas plantas aquí en el suelo y, si me da tiempo, Nero, ven a decir hola. Bueno, y si me da tiempo, quiero empezar el semillero de otoño-invierno, pero ya el que siembro ahora en agosto, que voy a plantar algunas cosas más, como algunas acelgas y bueno, cosas como lechuga y cosas de siembra directa no las voy a sembrar aún porque me parece que hace bastante calor y eso creo que ya lo sembraré en septiembre. Pero bueno, hoy vamos a hacer el segundo semillero, pero primero vamos a plantar lo que tengo ya en el semillero y para plantar tengo que hacer hueco. Estas últimas semanas he estado quitando hierbas en este bancal que me queda bastante por quitar. He estado quitando por aquí. Para plantar algunas cosas quiero quitar algunos de estos girasoles que ya, mira, ya están las últimas y hay que sacrificar algunas cosas. Así que voy a quitar estos girasoles y ya plantar aquí unas pocas cosas. Vamos. Aquí están todos los planteles que sembré hará un mes. Hoy se me han secado un poco, ha estado haciendo bastante calor estos días y va a hacer más calor. Eso, voy a empezar plantando cales y bueno, voy a empezar por las cales porque sé exactamente dónde las quiero poner y luego iré viendo porque no he hecho mucho plan para el huerto de otoño-invierno, pero bueno, con plan o sin plan voy a plantar. Tenemos cale negro de Toscana, cale Red Russian y tenemos otro cale, pero no está en esta bandeja. He traído una carretilla llena de
humus de lombriz y le voy a poner un puñadito en el agujero de cada planta. Aquí en este bancal había cebollas la primavera pasada y cada vez que excavo aquí un poco me encuentro alguna. Ya he terminado con los cales y ahora voy a plantar las coles de Bruselas que tengo aquí. Normalmente intento plantar las brassicáceas de manera que las plantas que son, digamos, que tienen una cosecha más continuada, como por ejemplo el cale, que cosechas hojas escalonadamente durante bastante tiempo, o por ejemplo las coles de Bruselas, que cosechas coles de Bruselas durante bastante tiempo. ¿Pavo? Pavo. No. Eso sí, intento plantarlas todas juntas y por otro lado plantar todos juntos las plantas que se cosechan una vez, como por ejemplo el brócoli o la coliflor o la col. Mira, no se puede jugar a la pelota en el huerto, ya lo sabes. Oh no, oh no, ¡no! Ya me vas a romper los cales. Venga, vení. Oh, madre mía. No, Ven, no más, ¿eh? ven. Y ese culo lleno de semillas. Dame un trabajo, anda. Plantar. Lo próximo que voy a plantar son los brócolis y coliflores, que los tengo aquí. La verdad es que en el semillero, sobre todo el semillero de esta época del año, de otoño-invierno, que se planta en verano, siempre tengo problemas con hongos, porque el calor y la humedad proliferan los hongos. Y no sé, bueno, algunos salen bien, en cuanto ya germina y se hace una planta más grande, lo toleran bien, pero en el primer estadio, cuando tiene los dicotiledones y las primeras hojas, es cuando se me mueren bastantes. Pero bueno, los que están aún vivos están bien, están contentos, están bastante grandes y ya toca plantarlos. Y también he tenido un ataque de mariposa de la col, que vine una mañana y estaba todo lleno de gusanos. Y durante 2 o 3 días estuve quitando gusanos, pero creo que ya no me queda, bueno, gusanos, orugas. Buenos días, es la mañana siguiente. He venido al huerto a hacer el semillero de otoño-invierno porque ayer, después de plantar, no nos dio tiempo. Bueno, tengo aquí mis bandejas, las voy a llenar de tierra y me voy a poner a sembrar. Y me he traído las semillas también. Voy a sembrar brócoli, coliflor, romanesco,
col y ya está, porque Kale sembró un montón la última vez y lo plantamos todo ayer. Y eso es algo que vamos a poder cosechar a lo largo de todo el invierno y no se cosecha la planta entera, o sea, cosechas hojas y la planta seguirá produciendo hojas, con lo cual no tienes que plantar como el brócoli, por ejemplo, que cosechas todo el brócoli y ya no te sale otro brócoli. Entonces quieres plantar tantas plantas como brócolis quieras comer, mientras que con el Kale una planta produce bastante Kale y no tienes que plantar una planta de Kale por cada hoja de Kale que quieras comer. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Pero bueno, por ejemplo, coles de Bruselas y Kale no voy a plantar más porque ya planté. A ver, a lo mejor planto unas pocas plantas más. ¿Por qué? El pavo. Amigos, el pavo. Ayer estuvo aquí rondando cuando plantamos y picó alguna planta y esta mañana ha venido a desayunar y ha picado unas cuantas plantas. Y yo intento que esto no me afecte tanto, pero cuando todo tu trabajo se lo come el pavo, pues uno se enfada y ya está. Pero bueno, creo que lo que voy a hacer es construir como unas túneles con... no me salen las palabras, con, no sé, con alguna malla para que el pavo no pueda comerse las plantitas. Lo bueno es que estas plantas las empecé pronto, ahora voy a empezar la siguiente tanda, pero no podré ver bien el experimento de sembrar pronto, que yo creo que aún así sembrar pronto es mejor. Y bueno, ya os contaré cómo va eso. Ay, el pavo. Estaba hablando ayer con alguien que son estas cosas que le aguantas al animal porque lo has criado y porque le quieres, pero realmente si fuera el animal de otra persona o fuera un animal que de repente entra en tu vida, no más. Voy a sembrar. Espero que hayáis disfrutado de este corto vídeo, os mantendré informados y hasta la próxima. Pienso en la definición de locura: hacer lo mismo una y otra vez, sin cambiar nada y esperando resultados diferentes. Eso soy yo con los pavos. Loca. En mi intento de no estar loca, el primer paso para salir de la locura es darte cuenta que estás loca o que estás haciendo locuras y así poder evitarlo, ¿no? Bueno, pues hemos hecho dos cosas. Una medida que hemos tomado ha sido poner cajas sobre las plantas, podría poner más cajas. También hemos puesto los gallineritos que construimos para tener gallinas en el huerto, que no los estábamos usando en el momento, los he puesto encima de las plantas para que el pavo no las coja. Y otra cosa que hemos hecho, que yo espero que sea la solución del todo, es que hemos puesto encima de la puerta una malla, porque el pavo, para meterse en el huerto, salta ahí encima de la puerta, se posa y baja. No salta a la valla ni nada. Esa es la única manera en la que se mete, porque si no ven un sitio en alto donde posarse para bajar, a no ser que aprendan realmente a saltar, pero él no ha aprendido y esperemos que no aprenda, está aquí. Voy a meterme dentro, a tentarle a que entre, sobre todo la cámara le tienta mucho, y a ver, yo tengo la sospecha de que ya lo ha intentado, porque esta mañana tenía las plumas así un poco raras, como si se hubiera chocado y caído. Y espero que haya aprendido, pero no lo sé, no lo he visto
y vamos a ver. ¿Qué dices, pavo? Pase, anda. Pase. Aquí están las jaulitas con las plantas dentro. Vamos, Piwi. Bueno, parece que no quiere intentar entrar. Se le ve enfadado. Y bueno, os mantendré informados. Ahora sí, hasta la próxima.